del sur te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal con el doctor Fernando Dotti. Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en La Eterna Vigilancia a través de Radio Cuervo Uruguay. Tengo el agrado de presentar, como siempre, al protagonista de este espacio, el señor Fernando Dotti, a quien le doy las muy buenas noches. ¿Qué tal, Onofre? Buenas noches. Como siempre, llegando sobre la hora, pero bueno, acá estamos. No, a lo Peñarol, siempre ahí en el último minuto. Lo voy a hacer infartar un día. Bueno, no. No hay problema, pero estamos acostumbrados, a mí me encanta el vértigo, la velocidad, así que no pasa nada, pero además también sabemos que está con muchas ocupaciones, bueno, siempre está en la vuelta, también la familia no hay que dejarla de lado. Exactamente, son los familiares, la verdad que me hacen llegar justo, pero bueno, acá estamos con el gusto de siempre. Un placer saludarlo. Y le agradecemos mucho a su familia que siempre está ahí presente, apoyando, y también por la confianza, ¿no? Y la paciencia, porque está firme, ¿no? Todos los lunes está firme a las 9 de la noche, así que hay que evaluar. Le mandamos un saludo enorme. Muchas gracias. ¿Cómo sería la temática del día de hoy? ¿Por dónde va el tema? Bueno, hoy creo que hagamos una pequeña introducción, un pequeño paréntesis. Contrariamente a lo que se puede suponer, columna lunes, después del debate presidencial de ayer, tendríamos que hablar de eso, pero fue tan pobre el debate, tan vacío de contenido, tanto de más de lo mismo, que directamente lo voy a obviar a ese tema. Y lo que quería compartir hoy con los amigos oyentes es hablar un poco sobre la Escuela Austríaca de Economía, dado que en estos tiempos electorales, bueno, contrastamos con batalla cultural y con discusiones de fondo, para que quede bien claro el contraste y hacia dónde debemos ir. La Escuela Austríaca de Economía debe decirse que es una escuela muy humanista, ¿no? Que tiene la particularidad de que desarrolla todos sus aportes teóricos partiendo del ser humano, es decir, de hombres y mujeres, tal y como se comportan en la realidad, y por lo tanto la escuela austríaca no se centra en un estereotipo robotizado, un hombre maximizador de beneficios, sino que, por el contrario, el protagonista de todos los fenómenos sociales para la escuela austríaca es el empresario, entendido no como el empresario al cual a veces la mente, cual acto reflejo, nos lleva a pensar, ¿no? El prebendario, el grande, el que está en connivencia con el poder de turno, el que tiene prebendas, subsidios, protecciones arancelarias, privilegios por acá, por allá. No, se refiere al empresario como aquel ser humano común y corriente, dotado de esa innata capacidad creativa, creadora, coordinadora, para ir descubriendo las necesidades que andan por ahí en la gente y poder dar satisfacción a las mismas, ¿no? Los austríacos, la Escuela Austríaca de Economía, es importante también decir que concibe a la sociedad como un orden espontáneo, ¿no? Un proceso competitivo que jamás se encuentra un equilibrio perfecto, ¿no? Y que por esa razón, en modo alguno puede ser diseñado ni controlado centralmente por nadie, ¿no? ¿Es acaso el humanismo, la función empresarial, la concepción dinámica del mercado, que son las notas diferenciadoras de esta corriente de pensamiento, que centra sus análisis en los procesos dinámicos de cooperación social que caracterizan la vida del mercado? Cuando decimos mercado, decimos la gente. Precisamente ese proceso, para los austríacos, debe ser entendido como un proceso empresarial, de creatividad, de coordinación, que nunca puede alcanzar ningún óptimo. Es decir, siempre hay necesidades por satisfacer, porque las necesidades son ilimitadas, ¿no? Los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Por lo tanto, ese proceso nunca tiene ningún óptimo y siempre se va a más, ¿no? ¿Acaso sea bueno recordar acá el latinazgo nullius in verba? No hay palabra final, ¿no? Es decir,
siempre se está en un estado de constante evolución, de ebullición permanente, en busca de esa acción creadora, ¿no? Ahora, para que esta acción funcione, para que el mercado funcione, lo que dice la escuela austríaca es que la coacción institucional del Estado, el intervencionismo, el socialismo en todas sus facetas, no deben dificultar el ejercicio de la función empresarial y a su vez debe asegurar la libertad de apropiación del fruto del producto del trabajo de cada uno, precisamente de esa acción creadora, es decir, es el respeto a la propiedad privada, en el marco de un Estado de Derecho, con poderes, con gobiernos muy limitados, ¿no? Dentro de las principales aportaciones también de la escuela austríaca es la imposibilidad de organizar la sociedad en verticalazos de arriba hacia abajo, ¿no? Porque no es posible un órgano planificador u organizador que se haga además con la concentración de la información de miles de personas, de millones de personas, ¿qué miles? De millones de personas que habitan el planeta Tierra. ¿Acaso el último libro que publicó en su vida el premio Nobel Friedrich Hayek, La fatal arrogancia, habla precisamente de esto, de esa arrogancia fatal de creer que pueden controlar todos los burócratas y planificadores, lo cual lo único que hacen es concentrar ignorancia, bueno, no tienen manera de concentrar toda esa información posible. Por eso, es precisamente por esto que los economistas de la escuela austríaca fueron los únicos en prever el desmoronamiento de las economías del socialismo real y las crisis del estado de bienestar. Los únicos, ¿no? Entre ellos, acá tengo que citar a Ludwig von Mises, sin perjuicio que pueda hacer una referencia a los principales exponentes de la escuela austríaca. Ludwig von Mises fue el primero que allá por la década del 20 dijo de la imposibilidad, de que es un imposible teórico y práctico el socialismo. ¿Y por qué? Y bueno, porque el socialismo real tiene por único postulado, acaso, si hacemos un gran reduccionismo, ¿cuál es? Y es eliminar la propiedad privada. Ahora, sin propiedad privada no hay precios, no hay sistema de precios. Sin sistema de precios es imposible que pueda haber contabilidad, cálculo económico, y con lo cual esto termina en el derrumbe, ¿no? Otra aportación muy importante de la escuela austríaca es la teoría del capital, del dinero y de los ciclos económicos. Y esto es muy importante porque acá siempre se ha dicho, por ejemplo, con la crisis del 29, esto lo hemos escuchado hasta el cansancio, lo hemos leído en cantidad de libros de educación primaria, secundaria, facultad, ¿no? De que, por ejemplo, la crisis del 29 fue una crisis del capitalismo, ¿no? Fue una crisis del laissez-faire, que era necesario, absolutamente necesario, que interviniera el Estado para poner orden ante tanto caos. Bueno, respecto a esa afirmación hay que decir que es un soberano disparate, que es una locura, es un error. La escuela austríaca de economía es la única que explica esto, la teoría del capital, del dinero y de los ciclos económicos. ¿Qué es lo que dicen los austríacos? Bueno, es la excesiva expansión de crédito sin respaldo en un efectivo ahorro de la gente, lo que da lugar, esto lo permite un sistema de banca privilegiada para operar con reserva fraccionaria, bajo la supervisión de bancos centrales, en un entorno de dinero nacionalizado y leyes de curso forzoso. Eso inexorablemente te lleva a una burbuja especulativa, ¿no? Que genera graves errores de inversión en capital, ¿no? Hago una pequeña aclaración ahí. Cuando hablo de reserva fraccionaria, ¿qué es la reserva fraccionaria? Pongo un ejemplo. Imagínense que cualquiera de nuestros oyentes tiene 1.000 pesos guardados en el banco, ¿no? Bueno, la reserva fraccionaria lo que implica es que el banco tiene la obligación de tener a la vista solamente un 10%, solamente de esos 1.000, 100, solamente 100. Los otros 900 puede prestarlos. Una vez que los presta, otra tercera persona agarra 900 pesos de ese préstamo, el banco tiene solo la obligación de tener el 10%, ¿no? Entonces ahora quedan 810 para prestar, y así sucesivamente, y se va creando dinero. Bueno, todo eso
da lugar inexorablemente a estas burbujas que cómo terminan y cómo han terminado la crisis del 29, la crisis del .com, la crisis del 2008-2009 financiera, en crisis y en recesión económica, que es precisamente la recesión que es acaso un mal necesario, es la medicina dura, muy dura, pero que permite corregir los errores de inversión que quedan en evidencia. Eso va a generar desempleo y la necesidad de liquidar y revolver a reasignar los recursos que fueron erróneamente invertidos. Esa es la teoría del ciclo económico para la escuela austríaca, muy brevemente explicada. Las crisis, por lo tanto, no tienen nada que ver con cuestiones exógenas o de shocks externos, como a veces se quiere hacer creer por el mainstream, ¿no? Sino que surgen de un problema de diseño institucional, ¿no? Es el problema de la banca con reserva fraccionaria que explicaba hace un rato. Y dicen los austríacos, esto se soluciona con tres cosas. Primero, privatización del dinero, ¿no? Volver al patrón oro puro, como alguna vez tuvimos en Uruguay. Hay un libro a propósito de esto de Hayek, de Desnationalization of Money, la privatización del dinero, ¿no? Que habla de esto, ¿no? La exigencia también de tener un coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista. Es decir, como que cualquiera tuviera un depósito con cajones de aceite, de agua mineral, no sé, bueno, si uno deposita 100 cajones, tiene derecho a cuando vaya a exigirlo estar los 100, ¿no? Y después el otro postulado de la escuela austríaca es la eliminación de los bancos centrales, ¿no? Que son un resabio de planificación socialista en el ámbito monetario que aún sigue existiendo en todo el mundo libre, ¿no? Bueno, a propósito, los teóricos de la escuela austríaca, Mises, Hayek, fueron los únicos que en predecir el advenimiento de la Gran Depresión del 29, ¿no? Así como la crisis, que fue la crisis del 29, no tuvo nada que ver con una crisis inherente al capitalismo, sino fue producto de la creación de la Reserva Federal, del Banco Central, en Estados Unidos, en 1913, ¿no? Y esa expansión irresponsable que generó los felices años 20, esa expansión irresponsable de la masa monetaria que terminó como terminó, ¿no? La escuela austríaca también desarrolla la teoría de la función empresarial, en donde acá Israel Kirzner es acaso el máximo exponente sobre este punto. Pero bueno, otra cosa que me parece importante tiene que ver con el uso de las matemáticas, ¿no? Que en economía, para la escuela austríaca, es rechazado por tratarse de un lenguaje que es meramente formal y que está totalmente en contraposición con lo que se da el presupuesto de la constancia, la creatividad empresarial. Eso, bueno, cualquier análisis matemático brilla por su ausencia, ¿no? De la misma manera, para la escuela austríaca de economía, la predicción en materia económica es un imposible, y de hecho es una función específicamente empresarial, ¿no? Es decir, el economista, ¿qué es lo que podrá efectuar en cuanto a predicciones? Y bueno, la predicción que podrá hacer será referente a los efectos distorsivos que puede generar el intervencionismo, y no más que eso, porque el conocimiento se encuentra disperso en las innumerables mentes de los seres humanos que continuamente están creando contenido y creando valor. En cuanto al origen de esta escuela, a ver, hago antes de ingresar al origen una pequeña consideración. Estos postulados, esta línea, tradición de pensamiento, poco explorada lamentablemente por la humanidad en estas décadas, es lo que está haciendo el gobierno argentino. Es la línea de acción del gobierno argentino y los resultados están a la vista, Onofre. ¿Qué me dice, por ejemplo, del control de la inflación? Parecía imposible y sin embargo los números no mienten, ¿no? Como decía Damiani, los que mienten son los que hacen números, pero los números hablan por sí solos. Ahora, en cuanto al origen,
hay un acuerdo que está más o menos generalizado, en que la escuela austríaca nace hacia 1871, que es cuando se publica el libro de Karl Menger, Principios de Economía Política. ¿Ah? Aunque, bueno, hay algunos autores que dicen, bueno, que en realidad la escuela austríaca debería llamarse escuela española, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, porque en realidad Karl Menger recupera o se remonta a los estudios de los teóricos españoles de la escuela de Salamanca, los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII, que ya hablaban en esa época de algunos principios básicos de lo que hoy es la escuela austríaca de economía. Al respecto, es muy importante traer a colación esto que cuenta el profesor Huerta de Soto, ¿no? Hacia el siglo XVI, el rey de España, Carlos V, envió a su hermano, Fernando I, para ser archiduque de Austria. Y Austria significa etimológicamente parte este del imperio. Imperio que en aquellos días, en aquella época, comprendía prácticamente casi toda la Europa continental. Karl Menger, entonces, descubre o redescubre e impulsa esta tradición española para llevarla a la práctica. Y bueno, ¿y cuáles son los postulados que se rescatan de estos escolásticos españoles que hoy recoge la Escuela Austríaca de Economía? Y bueno, la teoría subjetiva del valor. Acá encontramos como referente de los escolásticos a Diego de Covarrubias y Leiva. El descubrimiento de que son los precios lo que determinan los costos y no los costos lo que determinan los precios. La naturaleza dinámica del mercado, la imposibilidad de conocer toda la información, el concepto de competencia, entendida como un proceso de rivalidad permanente. Ahí encontramos Juan de Lugo, Castillo de Bobadilla, Luis de Molina. El redescubrimiento del principio de preferencia temporal, algo sobre lo que voy a hablar ahora, que esto lo desarrolla después de Menger, von Bauer. Concepto de inflación sobre la economía real, Juan de Mariana. Hay un instituto en España actualmente que se llama, que lleva su nombre. Si bien Juan de Mariana diagnosticó el problema, la vio, no utilizó el término inflación, que es un término más actual en el tiempo. También aquellos escolásticos españoles hablaban de que del problema de ejercer la banca con reserva fraccionaria, la imposibilidad de organizar la sociedad mediante mandatos coactivos por precisamente la falta de información que tiene el gobernante. En fin, creo que acá tenemos un punto de partida que está muy claro, aunque sí diría que el consenso absoluto es que a partir de la obra de Menger comienza el punto de partida, el nacimiento de la Escuela Austríaca de Economía. Y después tenemos, en esta tradición de pensamiento, aparece von Bauer, ¿no? Que es que tuvo la particularidad de destrozar la teoría económica objetiva del valor de Marx, ¿no? Con el concepto de preferencia temporal, ¿no? La demolió a esa teoría de la explotación y que después nunca más se volvió a hablar del tema. O sea, fue una paliza fenomenal, ¿no? Más acá en el tiempo aparece, acaso el más brillante de todos a mi gusto, que es Ludwig von Mises. Vivió entre 1881 y 1973. Precisamente el año pasado, en octubre, se cumplieron 50 años de su fallecimiento, y desde la Asociación de Liberales del Uruguay organizamos una conferencia en el Ateneo de Montevideo, que tuvimos el honor de contar con el profesor Venegas Lynch, donde estuvimos hablando, reivindicando la figura de este hombre faro, de este prohombre, ¿no? Bueno, a él le debemos la teoría de la imposibilidad del socialismo, la teoría del ciclo económico, de la función empresarial, y tiene acaso el Tratado de Economía Austríaca más conocido, que es La Acción Humana, que ha sido publicado en muchísimos idiomas y tiene un sinfín de ediciones. Más acá en el tiempo, después el principal discípulo de Mises fue Hayek, que vivió entre 1899 y 1992,
que fue premio Nobel de Economía en el año 73, y que Hayek tuvo la particularidad de hacer pelota, de demoler la teoría económica de Keynes, y fue, digamos, el principal teórico del orden espontáneo del mercado durante el siglo XX. Y un poco más acá en el tiempo aparece Murray Rothbard, que vivió entre 1926 y 1995, que, bueno, fue también un hombre faro, autor de más de 20 libros, y que es el impulsor principal del concepto de anarcocapitalismo, ¿no? Y también Israel Kirzner, que, como habíamos dicho hace unos minutos, refina al máximo la teoría de la función empresarial. Muy a grandes rasgos, de esto va la Escuela Austríaca de Economía, que me parecía muy importante traer a cuento, difundir estos conceptos, estas ideas, porque bueno, esto no se estudia en el liceo, no se estudia en la facultad, y buena falta que hace. Yo recuerdo cuando estuve en Facultad de Derecho, teníamos una materia de economía política, estos autores nunca los vimos. Estudiábamos, por supuesto, a Marx, a Samuelson, keynesianos en definitiva, pero esta otra parte de la biblioteca brilla por su ausencia. Y es precisamente la única que, a juzgar por la evidencia, es la que ha advertido y acertado en los diagnósticos y pronósticos de acuerdo en función a los problemas que generan las economías intervencionistas, ¿no? La expansión del crédito, el problema de la reserva fraccionaria de los bancos, el problema de los bancos centrales, en fin, es algo sobre lo que se viene machacando desde hace mucho tiempo. Con respecto a los bancos centrales, es un postulado de marxista que vive y está vivito y coleando en lo que conocemos como el mal llamado mundo libre. En el manifiesto comunista expresamente están los postulados, el concepto de banca central. Entonces, son órganos de planificación monetaria y económica que no deberían existir, porque además los bancos centrales solamente pueden operar en 3 direcciones. Entonces, definir a qué tasa expandir la masa monetaria, definir a qué tasa contraer o dejar inalterada la misma, pero en cualquiera de los 3 casos no hay manera de que no pase eso. Van a estar alterando el sistema de precios relativos, lo que va a implicar consumo de capital y el destrozo de la posibilidad de generar empleo y la imposibilidad también de que haya empleos de mejor calidad con mejores salarios. Entonces, Friedman, que no pertenece a la escuela austríaca, pero vale la pena citarlo en el punto, Milton Friedman, de la Escuela Económica de Chicago, decía que el dinero es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de banqueros centrales, ¿no? Es decir, si uno quiere saber lo que quiere la gente, lo que hay que hacer es dejarla actuar. Y ya está, ¿no? O la otra afirmación de Hayek, que decía que la humanidad tardó más de 200 años en darse cuenta que el poder político asociado a la religión era cianuro, era un penal, ¿no? Bueno, no tardemos otros 200 años en darnos cuenta, decía, de que el poder político asociado a la emisión monetaria es también algo letal, dañino, y que nada bueno sale de ello, ¿no? Hay que mirar la historia nada más reciente para ver el daño que han hecho los bancos centrales. En Argentina ni que hablar, pero en nuestro país también. O sea, una de las los bancos centrales se crearon para que la moneda cumpla una de sus funciones, que es la reserva de valor, y con bancos centrales hemos tenido también inflación de 3 dígitos en este país, o sea que no es garantía de nada, ¿no? Pero bueno, me extendí demasiado hoy, pero me parecía oportuno hacer el contraste en estos tiempos electorales, en tiempos de cacería de votos, en tiempos de demagogia, en tiempos de prometer cosas gratis. Bueno, hacer el contrapunto y meter un poco de economía austríaca para empezar a despertar. Me parece excelente lo que estaba comentando. Yo lo dejé que haga la disertación tranquilo porque era la verdad que imperdible lo que estaba mencionando. También uno se pone a pensar, ¿no? Cuando habla todo este tema
de que ofrecen cosas gratis, de que todo es cariñito, amorcito, siempre alguien paga la cuenta. Totalmente. No hay cena gratis, alguien paga la cuenta. Todas estas cosas que dicen que van a hacer y que van a... Y esto para acá, y cosas gratis para allá, bueno, ¿quién paga? Lo que no dicen es de dónde van a sacar los recursos, porque son escasos. Esa es la primera regla de la economía, la escasez. Los recursos son escasos. Ahora, la primera regla de la política, ¿sabe cuál es, Onofre? Desconocer la primera regla de la economía. ¿Ah? Entonces estos tipos son monos con escopetas, ¿no? Entonces, bueno, recurren al endeudamiento, a matarnos a impuestos, y cuando ya no les alcanza los impuestos y el endeudamiento, empiezan a emitir plata para financiar el déficit que genera el gasto público. El gasto público elevado les permite mantener a ellos sus privilegios, y atrás estamos los nabos de siempre, ¿no? Y esa es la verdadera grieta. Esta grieta que nos quieren hacer creer que existe es una mentira colosal. La verdadera grieta está entre quienes detentan el poder y quienes lo sufrimos y los padecemos. Esa es la verdadera grieta, y eso es lo que me gustaría que algún día la gente lo pudiera advertir y actuar en consecuencia. Acá el problema no es entre blancos, colorados, frente amplistas, el problema es el estatismo versus la libertad de la gente. El día que tomemos conciencia, despertemos, se le termina el negocio a la política. Y, por supuesto, que la gente va a poder vivir mejor, ¿no? Es así. Sí, claro, uno observa que es una especie de cáncer, ¿no? Están ahí molestando siempre, ahogan al empresario que quiere tener un emprendimiento, salir adelante. Y no me refiero al empresario solamente cuando se piensa en un megaproyecto, también cualquier persona que tenga la disponibilidad de hacer algo ya se ve desanimada desde el inicio por todas las trabas, burocracia, problemas y demás. Es como que no quieren que uno trabaje, ¿no? Es la mentalidad del vago, ¿no? ¿Vio en el campito cuando había alguno que era medio patadura? Y acá decían, che, correte que están jugando. Bueno, esto hay que decirlo a los políticos. Córranse, no molesten, que estamos jugando. El gran partido de la vida. Sí, pero bueno. Sí, porque además, y le tomo un segundo antes de pedir, la gran mayoría de los políticos no producen nada, no hacen nada, más que hacer alguna que otra decisión y que ni siquiera tampoco son a veces en beneficio de la sociedad. En realidad el que importa es el productor, el que está produciendo la comida, el que está produciendo los bienes y servicios, que es lo que tenemos todos hoy día. ¿No? Es increíble cómo piensan que no. Como hay un amor enceguecido hacia ese sector, ¿no? Bueno, como siempre piensan que no podemos vivir sin ellos y al revés. Son ellos los que no pueden vivir sin nosotros. Sí, totalmente. Bueno, como siempre le agradezco y le dejo la despedida. Bueno, un comentario de algo que tenga siempre es bienvenido. Bueno, muchas gracias, Onofre. Bueno, a propósito de lo que estamos hablando, en marzo del año que viene, esta es la actividad proyectada de ALU para el comienzo del año que viene. Vamos a estar haciendo un seminario online de economía austríaca. Ya tenemos confirmada la presencia del licenciado Jorge Borlandelli, que es un tipo que sabe los kilos de esto. Va a ser online, de modo tal de poder contar con presencia con gente de todo el país que le